¿Qué tal, amigos y amigas internautas? Qué bueno que nos acompañan y gracias por permitirnos llegar hasta sus dispositivos donde quiera que ustedes se encuentren. Este día vamos a conversar nada más y nada menos que con Marvin Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida y feliz año nuevo. Gracias. Líder del movimiento de trabajadores de la policía. Antes de iniciar en forma la conversación, los invito a que me acompañen a saludar a nuestro patrocinador Megablock. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos en El Salvador Today y quiero comenzar también agradeciendo a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, quienes muy amablemente están retransmitiendo esta entrevista en sus redes sociales. Puede hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestro WhatsApp, el 7017-4887. Marvin, les reitero, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Hemos visto estos casos que se han dado al interior, estas muertes que se han dado de miembros de la corporación policial con mucha preocupación, principalmente porque se han dado muy seguido. Y también, pues claro, le agrega un toque muy dramático el hecho de que se estén manejando como suicidios, aunque hay una confusión, entiendo, en el caso de la gente de mexicanos, porque, bueno, se estaba diciendo, ayer temprano nos dijo un jefe policial que el cuerpo tenía 3 impactos de bala, pero más tarde el director de la corporación dijo que solamente se había reportado 1. Tal vez si nos ayuda primero a aclarar qué panorama se tiene desde adentro de estas situaciones que están ocurriendo. Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sí, por supuesto. Primero darle las gracias y desearles un feliz año nuevo a todos. Realmente es preocupante estos últimos casos que se han suscitado al interior de la Policía Nacional Civil en los últimos días del mes de diciembre y primeros días de enero de 2018. El caso de la compañera en específico de mexicanos se manejó, como ya usted lo abordó, como un suicidio. Sí. Pero a nosotros nos hacen llegar un documento en donde establece medicina legal que el cuerpo presenta 3 orificios producidos por arma de fuego, ¿verdad? Uno en la cabeza y los otros en la parte de tórax y abdomen. Esta es una situación en donde ya no estábamos en presencia de un suicidio, porque la postura del cuerpo es muy extraña, no coincide a este tipo de eventos, y tampoco la posición donde queda el arma. Esto aunado a una discusión que tuvo con su pareja sentimental, un agente policial, quien se encontraba de servicio y estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. En este caso hay mucho que investigar, ¿verdad? Porque se tiene que establecer muy bien cuáles fueron los motivos que llevaron a este agente a perder el control de esa manera y provocar este homicidio dentro de las instalaciones de una sede policial. Hemos conocido también el suicidio de otra compañera, una compañera con más de 15 años de servicio, que dejó 4 hijos en la orfandad. La compañera estaba con procesos sobre ciertos jefes policiales por acoso sexual. La compañera había sido trasladada en varias ocasiones a diferentes unidades y todo este tipo de aspectos en donde ella se encontraba marginada, excluida, pudo haber llevado al cometimiento de este hecho lamentable, de tomar la decisión de quitarse la vida en su casa de habitación. Estos aspectos lo que demuestran es una descomposición emocional que se está generando dentro de la Policía Nacional Civil, porque la gente pregunta, bueno, ¿y qué pasa? Los policías en estado de ebriedad están cometiendo hechos delictivos, algunos han muerto por intoxicación alcohólica, otros en accidentes de tránsito. La gente se pregunta, ¿qué pasa al interior de la policía? Lo que pasa es que ha habido un abandono desde hace más o menos 3 años, un abandono total de parte de las autoridades hacia el personal policial. Me refiero específicamente al nivel básico, en su gran mayoría agentes. Este abandono consiste
en que ya no se promovieron incentivos para el personal de ningún tipo, ni salariales, tampoco les mejoraron las condiciones de trabajo. Por el contrario, se incrementaron las horas de trabajo, la jornada laboral también se incrementó, se redujeron espacios que antes se tenían, como por ejemplo jornadas deportivas, convivios que se hacían de forma periódica para que el policía conviviera con sus compañeros, sí. Y en estos convivios se desarrollaban talleres psicosociales para que el policía liberara el estrés, manifestara algún trauma o alguna situación que le estuviera... ¿Hubo de parte de las autoridades alguna explicación de por qué se dejaron de lado estas dinámicas, digamos? Esto tiene una explicación. Las dejaron de lado porque se enfocaron únicamente en cumplir o pretender cumplir los planes establecidos por el gobierno. Aquí antepusieron el combate hacia la criminalidad a toda costa, exponiendo al trabajador policial a altos niveles de estrés, exigencias descabelladas de parte de las autoridades, metas irreales, y esta exigencia se fue trasladando desde la dirección de la policía, o más bien desde el ministro de Justicia y Seguridad hacia el director, y por ende quien recibe toda la carga o el peso de esta exigencia es el personal operativo, que tiene que cumplir las órdenes por una, estructura vertical que se maneja en la policía. Sí, claro. Y esto ha empujado a los compañeros a generar un estrés muy alto, a generar una tensión muy grande, y ha derivado en estos casos que nosotros hemos visto. ¿Pero qué elementos, digamos, están llevando? Porque en el caso de los mexicanos, en el caso de Ilopango, en el caso de la fiesta del GRP, que son los que han resaltado en estos últimos días, ¿no? En el final del año y principio de las víctimas han sido mujeres. ¿Qué otros elementos estamos viendo ahí? ¿Se está tratando, como usted dice, también de discriminar, de marginalizar en algún lado a las agentes? Sí, es que este es un tema bastante delicado. El tema de la mujer al interior de la policía siempre se ha manejado de esa manera. A la mujer dentro de la institución policial se le ha marginado, se le ha excluido, se le ha puesto en un estatus de inferioridad, ¿verdad? Se le ha relegado a trabajos de menor importancia, y también agreguémosle que muchos jefes policiales abusan y mantienen un acoso constante a las compañeras, sobre todo a las jóvenes que van ingresando a la policía, quienes de forma abusiva las colocan en puestos donde ellos pueden frecuentarlas al momento que se les antoje, para poder seducirlas y acceder a sus deseos sexuales. Entonces este es un tema que la policía promueve hacia afuera, la denuncia ciudadana contra la violencia hacia la mujer, pero que dentro de la policía no lo hace. Entonces, no existen los medios, los mecanismos, digamos, no existe a quien las agentes puedan recurrir cuando se dan estos casos. Sí existen las entidades, pero no funcionan. Que operen, ¿no? Y no operan. No operan, no funcionan. Ahí tenemos casos de compañeras que han denunciado jefes policiales ante las instancias respectivas, ante las unidades disciplinarias, pero no les han hecho absolutamente nada, porque este sistema disciplinario fue creado por oficiales, administrado por ellos y aplicado por ellos. Entonces difícilmente ellos se van a autocensurar o autocastigar con un sistema que ellos mismos han creado. Por eso es que no funciona. La Inspectoría de Seguridad Pública no es más que una institución servilista, subordinada al Ministerio de Justicia y Seguridad, que sigue lineamientos del señor Ramírez Landaverde. Entonces ellos no se mueven o aplican sanciones respectivas a jefes policiales por estos abusos sin que él dé el aval. Y esto nosotros lo hemos comprobado con diversos casos en donde hemos apoyado a algunas compañeras con asistencia legal. Sí. Le hemos proporcionado abogados para que a través del movimiento les hemos proporcionado estas asistencias para que denuncien ante las instancias respectivas, y en ninguno de los casos
se ha generado una sanción a estos jefes policiales. A lo más que llegan es a un traslado, lo mueven de una delegación a otra, y como él es jefe, donde quiera que llegue, hace lo mismo. Hace lo mismo. No hay, digamos, de parte de instituciones ya externas a la policía, es decir, porque no se puede recurrir directamente a la fiscalía, no se puede recurrir tal vez directamente a las instituciones como el ISDEMO que apoyan también en estos casos. No se ha tratado tal vez a través de esos canales también. Claro, sí, se ha buscado el apoyo de estas instancias. Hay compañeras que han tenido el valor de denunciar ante la fiscalía, pero volvemos al mismo caso. Tratándose de jefes policiales, no sé por qué tienen la disposición de favorecerles, de hacerles todo para que no pueda el caso progresar. Hay compañeras que fueron a la fiscalía, denunciaron un acoso sexual, pero no pasó de ahí. No hubo respuesta, la fiscalía ya no profundizó en el caso. Hay denuncias puntuales de expresiones de violencia en contra de la mujer que no han tenido ningún resultado. Entonces ahí la fiscalía tiene que profundizar mucho más en esto, hacer valer el rol de la mujer, darle el respeto que se merece, y el llamado es para estos jefes policiales que son acosadores y que son marginadores del sector femenino de la policía, que se abstengan de hacerlo, porque las compañeras son también agentes de autoridad, ostentan un cargo que representa una gran importancia para nuestro país, porque tanto hombres como mujeres dentro de la policía tienen sobre sus hombros la responsabilidad de la seguridad pública. Entonces estas personas que ejecutan este tipo de actos prácticamente... ¿Esto ha sido desde siempre o podemos adjudicárselo a una administración en específico? No, esto ha sido prácticamente desde que la policía comenzó. Nunca se ha normado, nunca se ha controlado. Aunque existan cuerpos legales. Sabemos que en los altos mandos de la policía hay personas que vienen tanto del ejército que vienen de la exguerrilla. No sé si se puede hacer esa distinción en estos casos, o básicamente tienen todos el mismo comportamiento. Básicamente todos tienen el mismo comportamiento, un poco más acentuado en los que provienen de las filas del ejército. Y como lo mencionaba, existen los cuerpos legales para favorecer y amparar a la mujer, pero esto no funciona dentro de la policía. Bueno, le pido que me acompañe, Marvin, a una pausa. Todavía hay mucho más que queremos discutir sobre este caso. Por ejemplo, lo del GRP también sigue siendo, digamos, un caso un tanto oscuro. Aún no se ha hecho pública suficiente información para dilucidar qué está ocurriendo ahí. Les pido, amigos y amigas televidentes, que me acompañen también a una pausa, pero antes permítanme agradecerle a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, del Calero de Metapán, El Oriental y Diario de Occidente, quienes están retransmitiendo esta entrevista en sus redes sociales. Enseguida volvemos.
Qué bueno que permanecen con nosotros. Continuamos hablando con Marvin Reyes, quien es líder del movimiento de trabajadores de la policía. De nuevo, Marvin, el agradecimiento por estar con nosotros, y tal vez quisiera que me ayudara a dilucidar un poco cuáles son los principales factores de estrés que enfrenta en El Salvador, obviamente, un policía, y si tal vez usted sabría más o menos cómo se compara eso con los cuerpos policiales en otros países, porque se habla de que la policía tiene en El Salvador un nivel de estrés superior al que podría enfrentar normalmente un agente. Sí, bueno, primero la sobrecarga laboral. Un policía... ¿Pero en qué consiste la sobrecarga? ¿Horas de trabajo? Horas de trabajo, exactamente. La sobrecarga laboral, estamos hablando de que un policía normalmente tiene que trabajar 12 horas diarias. Y eso se sale de todo parámetro establecido por la Constitución y el Código de Trabajo. Sí. Esto, si el policía no tiene ningún procedimiento. Si él tiene un procedimiento, digamos al filo de que va terminando su turno, se le extiende hasta 16 o 18 horas. Entonces él ya no tiene tiempo para descansar. Tiene que continuar al siguiente día con otro turno. Esto durante 6 días ininterrumpidos. Él no puede ir a su casa, tiene que costearse todo, ¿verdad? Su comida, agua, medicinas, porque muchas veces no tiene ni tiempo para ir al seguro, tiene que automedicarse en el campo. Todo esto le genera al policía una gran sobrecarga emocional, pensando también que ha dejado a su familia sola, a la esposa, a los hijos. Él tiene su mente en dos mundos: en el trabajo, evitando que los criminales lo vayan a agredir y tratar de darle un buen servicio a la población, y pensando en su familia, en sus hijos que están allá en su hogar, que él no sabe si otros policías andan cuidando esa zona o están totalmente desamparados. Aparte de eso, hay unas exigencias bastante absurdas de parte de las jefaturas. Por ejemplo, en el caso de tránsito, voy a citar este ejemplo claro. Al policía de tránsito le están exigiendo 10 esquelas diarias como mínimo, y si no las pone, no lo dejan ingresar a la base. O sea, esa es una exigencia absurda, pues, totalmente. O sea, no puede establecerse parámetros de ese tipo. ¿Y esto tiene alguna base legal? Porque, es decir, el funcionario, los policías como funcionarios públicos también, y por ende los jefes, ¿verdad?, de las delegaciones, tienen sus funciones limitadas a partir de lo que la ley les otorga. O sea, ¿de dónde puede, digamos, con base legal, un jefe decirle a un agente de tránsito tienes que traer 10 multas? O sea, o cómo... Eso es antojadizo, no existe ninguna base legal. Lo que ellos hacen es amenazar al policía. Si usted no cumple la orden que yo le estoy dando, le voy a abrir un proceso disciplinario, lo voy a trasladar a la Unión, a la isla de Meanguera, le voy a conseguir 15 días que lo suspendan. Bajo esas amenazas, ellos trabajan. Entonces se convierten en mini tiranos y no se convierten en líderes acompañando al personal, sino que lo que hacen es emitir órdenes como esas que le menciono, de exigir 10 esquelas diarias a un policía, si no, no entra a la base. Y así como eso, les exigen también en seguridad pública que detengan personas, que decomisen armas, que realicen patrullajes en determinado número, que hagan contactos ciudadanos con X número de personas. Entonces todas esas exigencias de trabajo, aunado con lo que ya mencionamos, las largas jornadas laborales, la situación económica, la situación familiar, todo esto definitivamente va a quebrar a cualquiera. Una persona que no está acostumbrada a este nivel de presión, lógicamente se va a quebrar. Vean, son, digamos, los niveles de tolerancia a estas exigencias los que van disminuyendo en algunos policías. Hay unos que todavía tienen tolerancia hacia esto, pero esta tolerancia es una resistencia que explota en otro tipo de expresiones. Por ejemplo, el policía ante esta situación se puede volver violento, ¿verdad?, y arremeter contra personas que no son delincuentes, tratar a todos por igual, y esto es un peligro para la sociedad. O puede arremeter en contra de su mismo compañero por una intolerancia. Ya se ha dado pleitos al interior de unidades policiales por un espacio para dormir, por ejemplo, o porque nunca salió del baño.
se tiró media hora en el baño y nunca salió, entonces ahí se genera un conflicto. Cosas pequeñas como esas que la gente no conoce, sí, son las que se dan al interior de la policía. Todas estas acciones que podrían considerarse normales se pueden volver violentas, y si esto continúa así, si las autoridades no le ponen un alto ya a esto y cambian de actitud, esto puede derivar en conductas mucho más agresivas. Por ejemplo, un policía puede agredir a otro, lo puede agredir con su arma, o un jefe policial que ya lo hostigó y ya lo llevó a su límite, incluso puede agredirlo físicamente o con su arma. Todo esto tienen que ponerle atención, porque ya se ha dado en otros años donde un policía fue hostigado de tal manera que le ocasionó la muerte a un subinspector en el sector de acá de San Salvador de San Jacinto. Un caso muy reconocido dentro de la policía, y que derivó en ese desenlace fatal por el hostigamiento de este señor hacia ese elemento policial en particular, que lo venía hostigando desde la unidad donde estaban antes, y lo siguió hostigando nuevamente cuando él se presentó en esta unidad de San Jacinto, y lo hizo colapsar. Él llegó a la unidad en estado de ebriedad y cometió ese homicidio. Ahora, no queremos nosotros que la Policía Nacional Civil llegue a estos niveles de intolerancia interna. Esto me hace, reflexionar un poco sobre, digamos, la solidez de toda la corporación policial, porque inmersa en la realidad violenta que tiene El Salvador, en la crisis de inseguridad que vive el país, y siendo que la Policía Nacional Civil es la herramienta principal que el gobierno tiene para tratar de contener esa crisis, resulta bastante preocupante la situación que usted describe, ¿no? Porque pareciera que se trata de un edificio tambaleante, para poner un ejemplo. Y me llama más la atención el hecho de lo que comentábamos sobre el caso de agentes mexicanos, porque por un lado un jefe da una información, pero el director de la policía da otro. Tal vez no el hecho de que un agente de menor rango hable antes que el director no es necesariamente algo negativo, ¿no? Pero sí, digamos, el hecho de que las versiones sean tan opuestas en este caso. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Qué estamos viendo? ¿Es simplemente descoordinación o hay algo más grave detrás? No, lo que pasa es que muchos jefes policiales que se adelantan a dar algunas declaraciones parten de un supuesto, ¿verdad? Se anticipan a un dictamen técnico. En este caso, posterior al examen de medicina legal, se confirmó que no estábamos ante la presencia de un suicidio, sino que era un homicidio ya muy bien establecido. Entonces, esta situación de declaraciones encontradas da a entender como que hay alguna especie de confusión entre un funcionario y otro, ¿verdad? Tal es el caso que, por ejemplo, en la fiesta del GRP, que ya lo mencionábamos, sí, han circulado una cantidad de versiones en donde deja escenarios oscuros que los tiene que aclarar el director. Por ejemplo, ¿quién autorizó esa fiesta? ¿Por qué permitieron el consumo de bebidas embriagantes dentro de esa base policial si es una falta disciplinaria muy grave, que es constitutiva de destitución? Cualquier miembro de la Policía Nacional Civil que consuma bebidas embriagantes dentro de la unidad policial tiene que ser procesado disciplinariamente y destituido. Eso es lo que dice la ley. Y sin embargo, en esa fiesta hubo un descontrol total que derivó en el aparente homicidio de una compañera, la cual está desaparecida, no sabemos dónde está, un compañero prófugo, jefes de alto nivel involucrados en todo este caso, y un director dando declaraciones ambiguas, poco claras, que no convencen a la población, porque hay espacios en todo ese escenario que nosotros no tenemos luz, no vemos qué es lo que ha pasado ahí. Hay una gran incógnita. Entonces, lo que sí está claro
es que ese tipo de fiestas no deben darse. No deben darse. No deben darse. No más cuando hay una prohibición tan expresa en la ley, ¿no? Claro, no deben darse. Si ellos quisieran retribuir al policía por un año de trabajo arduo, mejor que le promuevan un aumento salarial, que es más productivo que una fiesta donde van a ir a despilfarrar miles de dólares y puede derivar en estas desgracias que nosotros hemos visto. Le pido, Marvin, que me acompañe a una nueva pausa comercial. Enseguida regresamos. Amigos y amigas internautas, también a ustedes, no sin antes agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, también El Calero de Metapan, así como El Oriental y Diario de Occidente, quienes retransmiten esta entrevista. Enseguida regresamos. Esto es El Salvador Today. Don't stop. 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 Continuamos en El Salvador Today. Les recuerdo que puede enviarnos sus preguntas y comentarios también a través de Twitter. Nos encuentra como @croniusb o en mi cuenta personal @luisalvarado. Marvin, ¿cómo es que llega la policía a todo esto? ¿Cómo es que llega a ese nivel? Es decir, ¿quién, si es que se puede tal vez concentrar la culpa, la responsabilidad de esta situación en un grupo o en una persona en particular? Pero ¿cómo es que se permite, digamos, una de las joyas de los acuerdos de paz, ¿no?, la Policía Nacional Civil, cómo es que se permite que llegue a esta situación? Y si hay conciencia de que es así, ¿por qué no se toman medidas más drásticas al respecto? Bueno, primero porque las autoridades... Yo entiendo que es una respuesta que deben darme las autoridades, ¿no? Pero digamos, una opinión, una visión desde el punto de vista de los trabajadores. Claro, ¿cómo no? Necesitamos saber. Hay un aspecto que se ha descuidado muchísimo en esto, y es que las autoridades actuales miran al policía como una máquina, no lo miran como una persona. El policía es un ser humano y como tal tiene derechos, e incluso tiene más derechos de gozar de las cosas que él cuida con su vida.
Y este es un aspecto que las autoridades no lo ven. Si nosotros analizamos en los últimos 2 años, la Policía Nacional Civil, quienes dirigen esta institución, se han enfocado en el aspecto logístico. Necesitamos 100 millones de un préstamo para equipar la policía con nuevos vehículos, para construir el laboratorio científico. El año pasado necesitaban 152 millones para insumos a la policía. En ningún momento hablaron de la construcción del ser humano que va a usar esos vehículos, que va a vestir ese uniforme y que va a usar esas armas. Hace poco incluso se obtuvo un lote de armas, algunas de grueso calibre, que son muy peligrosas porque el calibre de esas armas puede atravesar paredes o puede causar lesiones muy graves en las personas. Nosotros no sabemos cuál es la intención de comprar ese tipo de armas y ese calibre. Todo esto se hace y se descuida la parte del ser humano y de su interacción, al punto que la policía solo tiene 33 psicólogos para atender a más de 23,000 policías. Estamos hablando de que una persona profesional en esa rama tiene que atender 800 y fracción de personas, un número imposible de cubrir, ¿verdad? Un psicólogo por lo general puede cubrir un rango de unas 5 personas, 6 personas en una terapia, no esas grandes cantidades dentro de la policía. Y a esto agreguémosle que quienes están ejerciendo esas funciones son personas que no hacen su trabajo. Eso me consta a mí de vista y de oídos de muchos profesionales que llegan a la policía como psicólogos, pero que no llegan a hacer su función, no promueven talleres de salud mental, no promueven atención, por ejemplo, a personas que tienen problemas de alcoholismo o problemas de control de la ira. No hemos visto hasta este momento una seriedad en ese aspecto. ¿No deberían esos problemas detectarse desde la academia y tal vez no sé, evitar tanto que lleguen a formar parte de la corporación como de ser necesario, no sé, tal vez limitar el acceso ya sea a armas o desde un principio, digamos, alguna especie de control especial en el sentido de que se trata de la policía, pues no se está buscando gente para trabajar en un call center, en una fábrica o detrás de un escritorio, ¿no? O sea, es un trabajo sumamente delicado. Sí, por supuesto, y ahí usted abordó un punto muy importante, porque en la formación del policía existen varios procesos psicológicos en donde al policía se le establece un perfil y se le establece también aspectos conductuales. Esto es un proceso, sí. Mientras él se está formando. Ahora, cuando el alumno de la academia se gradúa y forma parte de la policía, ahí no hay ningún seguimiento. Ya ahí no se le da ningún tipo digamos, de control, no se le da ningún tipo de monitoreo para ver qué pasó con este joven, con esta joven, cómo fue su progreso dentro de la policía. Parece que al cortar el cordón umbilical de la ANCP, el policía quedó solo y a su suerte, ¿verdad? Que él mismo se haga autoterapia, que él mismo vea cómo resuelve sus problemas, está completamente solo. Ese es el gran problema de la policía, que recibe personas formadas de una manera y cuando ya entran a las filas de la policía, ahí se perdió el control, ¿verdad? Entonces, esos niveles de descontrol o desorden psicosocial que generan algunos policías son adquiridos ya cuando están en las filas de la policía y empiezan sus primeros años de trabajo. Van viendo ellos que la cosa no es como la pintan, como se dice el dicho, ¿verdad? Porque una cosa es la teoría en la academia y otra cosa es en la práctica ya como policías, en donde van generando esa gran cantidad de estrés. Las autoridades no le ponen atención, quitan privilegios, quitan espacios de recreación y derivan en las conductas que nosotros ya hemos mencionado. En todo esto, digamos, en
en la situación de estrés, de presión, de extra carga laboral que usted menciona, ¿cómo encaja lo que ocurre, por ejemplo, en este caso en el GRP, en la fiesta del GRP? Porque entiendo que los agentes de esta unidad tienen un trato, digamos, preferencial, más que nada porque, primero que nada, ganan mejor, ¿verdad? Tienen, digamos, también sus sesiones de entrenamiento un poco más frecuentes, obviamente más refinado también su entrenamiento, y no son personas que todos los días enfrenten también situaciones de riesgo, sino sí enfrentan situaciones de mucho riesgo, pero con, digamos, mucho tiempo de por medio. No hay tal vez una cultura, o tal vez decirlo, ¿cómo es la cultura del policía? No se trata tal vez de personas más estoicas, es decir, de personas más con esa vocación de servicio hacia los demás, y tal vez si es que este grupo, digamos, si el grupo élite de la policía, el GRP, tendrá esos privilegios, y es precisamente por eso que de pronto se dan estos casos, porque se acostumbran, digamos, o se pierde perspectiva al gozar de privilegios dentro de una institución tan limitada. Podría darse, ya que usted lo mencionó muy bien, el GRP tiene privilegios que otras unidades no tienen. Por ejemplo, ellos gozan de alimentación ahí mismo, no tienen que andar buscando comida, así como el policía de seguridad pública, ¿verdad? Que se rebusca en los comedores circundantes. Goza de varias prerrogativas, pero que esto no incluye en los excesos, ¿verdad? La unidad es una unidad disciplinada, es una unidad instruida para generar un espíritu de cuerpo, un espíritu de unidad, y que evita ese tipo de situaciones. Una unidad altamente trabajada, muy disciplinada, como ya lo mencioné, y que esto más bien es el reflejo de quien está dirigiendo esta unidad, porque ahí a la misma se han hecho presentes personajes con un pasado cuestionable, con señalamientos de corrupción, y que ¿tales como? Pues obviamente yo no puedo mencionar nombres, pero sí pasó por esa unidad un comisionado señalado en el caso del cartel de Texas, ¿verdad? Entonces son señalamientos bien fuertes, y estos de alguna manera infunden eso hacia abajo. Aquí lo que nosotros podemos ver es que cuando hay un desorden arriba, abajo hay un caos, y el desorden la policía lo tiene arriba, en los altos niveles de oficiales, quienes han creado durante 25 años un sistema de beneficio personal. Han creado una argolla de oro para que ellos se beneficien únicamente, y por lo tanto el personal lo han dejado en el olvido. Y ese es el reflejo, esa fiesta es el reflejo, digamos, más extremo de todo este desorden que ellos tienen arriba, porque quienes permitieron esa fiesta son los altos jefes policiales. Si ellos no hubieran autorizado ninguna fiesta, no hubiera pasado absolutamente nada, todo seguiría de manera normal. ¿Podemos ver casos como estos más frecuentes, más graves en el futuro cercano? Yo pienso que no, y no debería darse, porque este es un momento óptimo para que la dirección de la policía ponga un alto definitivo a este tipo de celebraciones, que se baje de la nube política en la que anda volando, que regrese a la base de la Policía Nacional Civil, que consulte a los agentes, que les pregunte cómo se sienten. Yo creo que eso no lo hace este señor. ¿Y este señor? Este señor Cotto, lo vamos a decir claramente, el señor Jaguar Cotto no se ha bajado de la nube política en la que anda a preguntarle a la gente cómo se siente anímicamente, ¿verdad? Ese descuido fatal que ha hecho ha permitido que este cáncer avance dentro de la policía, y puede derivar en acciones mucho más graves. Así es que es el momento de retroceder, es de sabios retroceder y aceptar que se han cometido errores o no se ha trabajado de manera correcta, y buscar los mecanismos necesarios para que los trabajadores policiales establezcan un nivel emocional aceptable, y que se les promueva a ellos incentivos
que eso es el gran reclamo histórico que se tiene. Para finalizar, por favor, Marvin, si le tuviera que asignar una nota a la gestión del comisionado Howard Cotto como director de la policía, ¿cuál sería? Yo le pondría un 4. Un 4 porque primero se alejó de la gente. Él, mientras no era director, fue una persona muy accesible, muy allegado. Cuando le pusieron la investidura política, el cassette le cambió y empezó a generar un discurso de lineamiento demagógico partidario. Y por esa razón, él se gana una nota de 4. Se rodeó de gente que no ha hecho un buen trabajo. Lo que ha promovido es una mayor represión de la policía, y que incluso se ha ganado el desprecio en algunas zonas, ¿verdad? Por el maltrato que se ha impreso en las actuaciones de algunos miembros policiales. Y el desorden o caos que nosotros vemos abajo es el resultado de ese abandono de parte de él, quien no ha promovido absolutamente ninguna política para favorecer al policía en cuanto a su salario, a su situación anímica, ni a beneficios ni condiciones laborales. Excelente. Marvin, gracias de nuevo, gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Gracias. Bueno, amigos y amigas internautas, quiero agradecerles también a ustedes por la atención que nos han brindado durante estos minutos. Quiero también reiterar el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental y Diario de Occidente. Siempre, a pesar que termine el programa, podemos recibir sus preguntas y comentarios muy amablemente en el 7017-4887, que es nuestro número de WhatsApp. Será hasta la próxima. Esto ha sido El Salvador Today. Les recordamos que desentenderse de la política lleva implícito el costo de ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.